Si existe un autor influyente en la literatura de terror y ciencia ficción en el siglo XX y actualidad, este es Howard Phillips Lovecraft, un escritor que en su época pasó sin pena ni gloria y ha sido incluso considerado un mal escritor. Pese a esto, logró crear un universo rico, único y aterrador que solo podría emerger de la mente de un genio, convirtiéndose en un referente cultural. Serían los miembros de su círculo quienes dieran difusión a sus obras, y éstas se acabarían popularizando y convirtiéndose en clásicos de la literatura. Dentro de la mitología creada a lo largo de su obra, en particular entre 1921 y 1935, cuando desarrolla el ciclo de horror cósmico conocido como Los mitos de Tulu, es cuando da a conocer en sus páginas un libro maldito llamado Necronomicon. El Necronomicon es, según Lovecraft, un libro de saberes arcanos cuya lectura puede provocar la locura y la muerte. En él se encuentran las claves para contactar con seres de inmenso poder más antiguos que la Tierra misma. A lo largo de su obra, el autor va aportando datos para envolver al lector y hacer más verosímil la existencia del libro, el cual el mismo Lovecraft declaró en sus cartas a gente de confianza que era puramente imaginario. La primera mención que existe del libro data de 1922, en el cuento corto El Sabueso. Un año antes, Lovecraft había descubierto el nombre del supuesto autor del libro, un árabe llamado Abdul al-Harred, en el cuento La ciudad sin nombre. Lovecraft aseguraba que el Necronomicon había sido escrito en el año 730 por este poeta y demonólogo, quien es un personaje ficticio cuyo nombre procede de un seudónimo que el propio Lovecraft usó en su juventud tras leer Las Mil y Una Noches. Al-Harred murió en el año 738, despedazado y devorado a pleno día por una entidad invisible en un mercado de Damasco. Parte del libro lo compiló otro erudito iraní. El Necronomicon lo tradujo al griego bizantino un monje ficticio llamado Theodorus Piletas, que fue el que le dio su título actual. Las versiones en árabe y griego se han perdido. Las actuales proceden de una traducción al latín realizada en el siglo XIII por un padre dominico llamado Olaius Wormius. Pese a que la Iglesia Católica prohibió el libro, editores españoles y alemanes realizaron un puñado de copias en el siglo XVII. En la actualidad se conservan 4 copias, una en la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard dentro de una caja fuerte, una copia del siglo XV en la Biblioteca Nacional de París, otra en la Universidad de Miskatonic en Arkham, universidad que no existe, y otra en la Universidad de Buenos Aires. El Necronomicon está conformado por 4 libros, divididos los 3 primeros en 42, 19 y 36 capítulos respectivamente. Todos los datos expuestos hasta ahora, aunque contienen referencias a algunos personajes o instituciones reales, son completamente ficticios e inventados por Lovecraft. El Necronomicon y la propia obra de Lovecraft son tan fascinantes que desde entonces muchas otras personas se han dedicado a engordar el grueso de mentiras alrededor del supuesto libro. Se dice, por ejemplo, que está encuadernado en piel humana, aunque Lovecraft nunca llegó a describir su apariencia. Inclusive se ha llegado a subastar copias supuestamente confeccionadas en el siglo XVII que no eran más que estafas para incautos. En las universidades donde Lovecraft escribió que se conservan copias del libro, han aparecido fichas muy detalladas del mismo, que figura como no disponible. Son obra de bromistas, pero legitiman la ficción de Lovecraft hasta hacerla difícilmente distinguible de la realidad. Se dice que hasta el mismísimo Jorge Luis Borges creó una ficha del Necronomicon en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
Borges confesó que, con 16 años, fascinado por la obra de Lovecraft, recorrió las bibliotecas de Buenos Aires buscando el libro maldito. Lógicamente, no lo encontró. No es el único caso. Hay muchas otras universidades y bibliotecas del mundo en las que pueden leerse fichas del libro, aunque el volumen en sí nunca está ni estará disponible. Como era de esperar, los rastreadores de rarezas se pusieron tras la pista del libro, una pista que no conducía a ninguna parte, ya que, como el propio Lovecraft confesó en 1943 en una carta a su editor, el libro blasfemo no existía. Era una invención suya para darle credibilidad a sus relatos terroríficos. Pero la confesión del propio Lovecraft no sirvió para poner fin a la leyenda, ya que muchos aficionados a la literatura de terror siguieron creyendo en la existencia del libro. La anécdota de Borges ejemplifica la fascinación que el Necronomicon ha ejercido y ejerce sobre miles de lectores. Fascinación que compartió un catedrático de literatura de París, a quien, en 1971, casi le dio un síncope cuando en la biblioteca de la universidad encontró una amarillenta ficha que indicaba que existía un ejemplar del libro entre los fondos sin clasificar. La noticia corrió como pólvora y a la universidad acudieron decenas de investigadores atraídos por el hallazgo. Todo había sido una broma de un alumno con ganas de burlarse de sus mayores. Hoy en día es sencillo encontrar una copia del Necronomicon en una librería como en internet. Sin embargo, son solo compilaciones de escritos fantásticos que solo sirven como curiosidad y ficción, prometiendo como estrategia de venta que su versión es la más apegada a la original o que rescata mayor cantidad de textos. El esoterismo, de importante crecimiento en los últimos 50 años, se ha proclamado de repente conocedor de la obra de Lovecraft y es hoy un sector que afirma la existencia del libro a ciegas, sin incluso tener una sola fuente que no sea la del mismo escritor en sus libros, afirmando que ellos son capaces de tener un conocimiento oculto privilegiado, factor que se repite en los círculos de conspiranoicos y amantes de lo paranormal, inventando una serie de nexos que complementan su existencia y justifican la necesidad de creer en aquello que no existe. ¿El Necronomicon existe? No hay duda de ello. Si los creyentes recalcan la contradicción de la negación de los ateos en la idea de un ser concreto existiendo en su mente, con el Necronomicon sucede lo mismo. Lovecraft ha creado un libro que nadie vio, leyó o tocó, pero que existe en la cultura popular, porque existe desde que su autor lo creó y la gente, ya sea en su afán literario como en la necesidad de creer en mitologías, le da vida. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte y activa por favor la campanita. Muchas gracias y hasta la próxima.